años. Bueno, en esta ocasión, como cada uno de ustedes pudo revisar en el calendario académico que tenemos, corresponde, en efecto, el primer tema que de seguro todos ustedes ya han leído, ya están al tanto de lo que trata este tema. Y la jornada de hoy nos va a acompañar nuestro docente, el coronel Roberto Muñoz, que estará muy expectante de recibir inquietudes, preguntas, desarrollar más el tema y poder solventar todas estas expectativas que podemos tener. Con esta antesala, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro docente para la jornada de hoy. Bienvenido, coronel Muñoz, muchas gracias. Le paso la posta y está grabándose la clase. Buenas noches con todos. Adelante, coronel. ¿Qué tal, bonita? Señores estudiantes, muy buenas noches. Ahorita presentarme, soy el coronel Roberto Muñoz, servicio pasivo. He sido contactado para impartir un poco de los conocimientos sobre las misiones de paz. Según me escuchaba ayer, parece que algunos de ustedes ya me conocen. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su gentil espera de los 3 minutos acordados con todas y todos. Bien, estimado coronel, entonces podemos proseguir y más bien ahí sí, el espacio es suyo para poder interactuar con cada uno de nuestros estudiantes. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Giovanita, y una vez más a todos los participantes, felicitaciones por su interés. El día de ayer fueron muy interesantes los discursos que hablaron cada uno de las autoridades. Y personalmente me permito felicitarles, en este caso, personal militar o civil que se encuentran capacitándose. No son temas de actualidad, son temas que lo estamos viviendo día a día y que bajo el marco de las Naciones Unidas prácticamente lo estamos viviendo desde el año 45. Como ven ustedes, la metodología prácticamente ya ha cambiado, es totalmente diferente. Me refiero a que antiguamente pues nos sentábamos los profesores o de alumnos, el profesor venía y nos dictaba, leía las diapositivas y era una lectura de diapositivas, lo cual ahora la metodología ha cambiado, lo cual es muy bueno, ¿no? Desde mi punto de vista, pienso que a mayoría de ustedes también se están adaptando a estos nuevos procedimientos. De igual manera, varios de ustedes, entiendo que ya la mayoría, pues si no todos, deben haber leído las diapositivas. Considerando que este es un nivel de diplomado, entendería yo que ustedes no van a ser suficientes las diapositivas, ya que al hablar de los temas de misiones de paz son temas muy amplios. Algunos de ustedes escuchaban, me parece, el cabo Tandazo, que había pasado ya por la Escuela de Misiones de Paz en aquel tiempo que yo estaba. Y estos cursos prácticamente duraban entre 1 mes a 2 meses, donde día a día se impartía la cátedra. Entonces, son temas muy amplios. Sin embargo, repito, al ser un nivel de diplomado y apenas tenemos 1 hora para una clase aclaratoria, una conversación aclaratoria, les invito a que ustedes sigan investigando, porque recuerden que Naciones Unidas fue creada en el año de 1945, ha habido muchas actualizaciones, mucha modernización, al igual que su tutoría en base a las experiencias que han vivido. Entonces, imaginen la cantidad de información que hay. No es el mismo curso de CIMIC que nació en la escuela en el año 2011. Hoy han transcurrido 11 años más. Entonces, imaginen los cambios que también ha tenido este tema, el CIMIC. En base a esto, señores, quedo abierto a preguntas que ustedes tengan en cuanto al primer tema, al primer capítulo, si lo podemos llamar así, que es el marco jurídico para el mantenimiento de la paz. Queda abierta el auditorio. Si ustedes tienen preguntas, por favor. Mi coronel, buenas tardes, teniente coronel Milton Lituma le saluda. Buenas noches, Lituma. Buenas noches, mi coronel. Un saludo para usted y por su intermedio a los compañeros. Tengo una consulta respecto del diseño metodológico del curso, en el sentido de que si bien estaba la bibliografía disponible, bueno, al menos así hacemos en la Academia de Guerra, conforme cada capítulo está el libro, pero digamos hay una guía de más o menos qué tema o qué subcapítulo, de qué página a qué página de ese documento es recomendable que el alumno tome lectura previo a la clase. Ajá. Entonces realmente yo revisé la plataforma, de pronto omití algún paso,
Y eso considero que quizás nos podría ayudar en orientar la parte específica o más relevante. Como usted dijo, pues es un universo de bibliografía, aparte de las fuentes abiertas que se pueden consultar. Si sería factible dar esa guía o si hay alguna otra herramienta metodológica para, digamos, focalizar un poco más el tema de las lecturas, porque de por sí las diapositivas y los videos, pues eso considero que al igual que el resto de compañeros ya lo hicimos en el transcurso del día. Sí, bueno, muchas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, como usted lo indica, la, la cantidad de páginas o de bibliografías que hay es bastante extensa. Las bibliografías que yo le puse ahí es prácticamente la página original de Naciones Unidas. Entonces, como decía yo, y respeto, ¿no? Claro, los criterios de formación en cuanto a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, tienen esa metodología. Entonces, lo que se busca en ustedes es, en esta capacitación, es de orientarse justamente a la búsqueda, porque van a ir encontrando más y más y más información. Y yo entiendo que esto les va a llevar más tiempo, ¿no? Pero que aunque ustedes ingresen en la página principal de Naciones Unidas y en este caso digiten el marco legal, les va a salir la misma información. Pero siempre y cuando sea la página original de Naciones Unidas. Pero de existir preguntas puntuales de que tal vez les lleve a la confusión, no habría problema y yo les puedo aclarar. Pero direccionarnos prácticamente a la, por ejemplo, de la página 8 a la 9, eso quiere decir, pues decir, de la página 8 a la 20. Pero eso quiere decir que de la página a la 8 ya no leyó, y de la 20 a la 30 ya no leyó. Y capaz que haya información que está aleatoria, que tiene que saber de inicio y de complemento a la información. Sin embargo, como le digo, no hay ningún problema. Este es un nuevo método que yo lo veo que lo están llevando acá ahora. Y de existir justamente esos vacíos, lo vamos complementando. ¿Por qué no crean que en una hora o en una semana vamos a ver todo lo que corresponde al CIMIC? Son alrededor de 14 misiones de paz que están funcionando ahorita y cada quien maneja el CIMIC diferente de manera en base a la situación que ellos viven en las misiones establecidas. Entonces, eso es en cuanto a la metodología. Pero como le digo, igual, esta hora no es suficiente, está mi teléfono ahí, está el correo. Si en verdad tenemos miles de ocupaciones, manden un correo o una pregunta y les podríamos inclusive hacer una tal vez extra tiempo y podríamos conversar lo que ustedes requieran. ¿Alguien más? ¿Alguna situación? Algo de la... No sé, Giovanita, si es que podríamos compartir en todo caso la presentación y le vamos revisando así rápidamente en esta hora y vamos viendo tal vez eh, si es que tienen preguntas en base a las diapositivas, porque de pronto cada quien va a preguntar de la primera parte, de la última y le hacemos así mejor de manera ordenada. No sé si me puede ayudar usted. Claro que sí, lo podemos hacer. Permítame, voy a preparar la presentación y para compartirla. Unos Claro, segunditos, muchas gracias. ya. Ya le ayudo. Bueno, entonces hasta que nos ayuden en esa parte técnica. Miren, la coordinación civil-militar enmarca muchas cosas. En cierta parte de mi vida militar tuve la oportunidad de participar en algún lado del mundo en 2 cursos. Y los 2 cursos de CIVIC eran diferentes. Cuando llegué a una operación de paz establecida en el África, prácticamente había una base de formación, una base de conceptos, pero justamente era diferente a lo que se vivía allá. A qué me enmarco o a qué quiero llegar? El CIMIC en otros países lo conocen como CIMCOR, es Coordinación Civil Militar. Acá los primeros cursos que nacieron en la Escuela de Ingenieros de Paz se los denominó como CIMIC, porque era Coordinación Civil Militar, acá en el Ecuador. Entonces, prácticamente el CIMIC es la coordinación que se lleva entre la parte militar y la parte civil. ¿Por qué? Si hablamos específicamente de lo que son las misiones de paz, por tanto, ideologías, religiones, razas, ubicación geopolítica, geoestratégica de los países y de los participantes, existe una barrera muy difícil de superar. Entonces, justamente es donde viene esta situación de la coordinación, para que me vayan entendiendo un poquito mejor. Existen muchas agencias de Naciones Unidas que ustedes podrán revisar en las diapositivas. Y
tácticamente, cuando había que hacer una escolta o realizar una coordinación para hacer la entrega humanitaria en tal sector, como les dije al inicio, resulta que por idiosincrasia, la ideología, o porque eran musulmanes, yo soy católico, porque yo soy africano y tú eres latino, las coordinaciones se ven interrumpidas y mucha de la parte humanitaria era dejado de lado. Entonces, ahí es donde van haciendo a los inicios de las operaciones de mantenimiento de paz estas dificultades que poco a poco han ido superando y que ahora van aterrizando en este tipo de capacitaciones. Entonces, todo personal militar que participa en una operación de paz y todo personal civil también está enmarcado en este tipo de entrenamientos para abrir la mente y poder llevar, en este caso, la ayuda humanitaria. Bien, entonces vamos a pasarle rápidamente las diapositivas. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Me ayuda, llamadita, por favor? Bien, esto es parte de lo que les hablé, la pertinencia. Tanto personal civil como militar, al participar en una operación, se convierten en embajadores de las Naciones Unidas. Todos saben que no necesariamente por participar en Naciones Unidas debemos tener un comportamiento adecuado. Como personas y seres humanos, nuestra performance, nuestra actitud del día a día debe ser ejemplar. Y prácticamente, señoras, al hablar de Naciones Unidas, habla mucho de lo que respecta a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que en eso también estoy más que claro que ustedes tienen mucho de ese conocimiento, que inclusive podría yo compartir con ustedes inquietudes. Vamos, bonito. Bien, aquí está una reseña del título, de los títulos de lo que se está viendo, la importancia del marco jurídico, cuál es el marco jurídico para las operaciones de mantenimiento de paz, la Carta de Naciones Unidas, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, las reglas de enfrentamiento y la directiva sobre el uso de la fuerza. Entendería que para el personal militar, esta famosa palabra, el uso de la fuerza, que inclusive a nuestro país también, ustedes saben, ha causado mucho revuelo. Es un tema que yo recuerdo en mis inicios de la vida militar, siempre lo escuché, el uso progresivo de la fuerza. Aquí como país, no vamos a hablar de política, pero saben qué es lo que ha pasado con la intención de la aplicación del uso progresivo de la fuerza. Y al hablar en cambio, sí, de las misiones de paz, existe un poco más asentado o más direccionado lo que es el uso progresivo de la fuerza. Pero tenemos que diferenciar, ojo con esto, ¿no? En el numeral 6, entre las reglas de enfrentamiento y la directiva del uso de la fuerza. Son dos cosas diferentes. Y adicionalmente terminarán con un aspecto de marco jurídico. Siga, por favor. Acá tenemos la legitimidad. ¿Por qué? Siempre y hoy más en la actualidad, ¿no? Cualquier tipo de operación, siempre debemos estar enmarcados en el aspecto legal. No podemos o no pueden Naciones Unidas incursionar en un país si no tiene un marco jurídico que le ampare la participación. Entonces, por eso vemos la importancia de que debe ser legítima. El marco jurídico le da prácticamente las acciones y tareas a las operaciones de mantenimiento de paz y le orienta al personal de mantenimiento de paz a las funciones a cumplir. Siga, por favor. Miren, este es el resumen prácticamente de esta clase. Ese es el marco jurídico para las operaciones de mantenimiento de paz. Es decir, de dónde o cómo se va a conformar una misión de paz. Debemos de entender que hay misiones, cada misión difiere de otra, ninguna es igual. Más adelante vamos a ver, si el tiempo nos permite, o que les invito a que ustedes investiguen, hay misiones de paz que trabajan bajo el capítulo 6, capítulo 7. Aquí escuchaba ayer compañeros que han participado ya en operaciones de paz y van a comprender de eso. Más adelante les hago una breve explicación. Regrésele, por favor, no le pase todavía. El anterior. Miren, tenemos la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, los convenios de Ginebra. Y si vemos en la parte baja derecha, existe un mandato. El último documento que ustedes ven en blanco, si lo observan, ese es un mandato, que ese es parte del final de esta parte del módulo, que van a hacer un trabajo muy interesante. Tal vez se les vaya a complicar, pero de igual manera, para eso estamos, para guiarles. Entonces, miren, básicamente lo que le rige a las Naciones Unidas fue el documento con el cual fue creado, la Carta de las Naciones Unidas. Adicional a eso tenemos la Declaración de los Derechos Humanos y los convenios de Ginebra.
El resto son cosas adicionales que han venido evolucionando a través del tiempo. Siga, por favor. En la siguiente diapositiva tenemos un resumen de los principales capítulos. Antiguamente me acuerdo que yo siempre preguntaba cuántos capítulos tiene la Carta de las Naciones Unidas. ¿Alguien que me responde así rapidito? Lituma, le veo levantando la mano, por favor. Mi coronel, solicito, más que para responder la pregunta de los capítulos, como usted bien mencionó, se tuvo la oportunidad ya de participar en una misión y ya como parte de la misión, recuerdo yo que mucho se le hacía énfasis, claro, los documentos que usted menciona son del nivel macro, pero ya digamos para la operación había el famoso memorándum de entendimiento. Ya. Entonces, esa parte no le vi en el transcurso de no sé si esté más adelante, pero me pareció Sí. importante mencionar que, digamos, este Sí. es el ya in situ, el que manda lo que se hace o se debe hacer en esa misión en particular. Correcto. ¿En cuál misión estaba usted? Yo estuve en Sudán en el 2008, mi UMIS. Ya. Giovanita, si le regresa, por favor, la anterior. Ya. Si ven el documento, con el puntero, por favor, Giovanita, el último documento de la parte de la derecha, ese de ahí. Ya. Ese está, claro, está recortado, ¿no? Pero al final vamos a hacer un ejercicio al final ya de este módulo. Eso que está, Giovanita nos ayuda con el cursor. Ese es el mandato, que usted debe haber escuchado el mandato, ¿cierto? Cada misión se rige bajo un mandato. Para ser más explícito, es como un contrato que firma Naciones Unidas con el país. Y dentro de ese mandato se habla justamente del documento que están más adelante y del que habla el señor Teniente Coronel Lituma. Está el SOFA, el MOU y el SOMA. Más adelante les explico, no se me vayan a perder. Entonces vamos en orden. Es el marco jurídico y uno de los que rige para el funcionamiento de las operaciones de paz es el mandato. Al final como les digo, del módulo, y yo les descargué el mandato de UNMIS, el cual ustedes van a analizar, y ahí van a encontrar las partes que componen un mandato. Vamos, Giovanita, por favor. Ya, aquí tenemos la Carta de las Naciones Unidas. Existen algunos capítulos que prácticamente Lituma me ayuda. ¿Bajo qué capítulo estaba UNMIS? En el 2008. Estábamos en el capítulo, en el 6, mi coronel. Ya. ¿Seguro no era el 7? El de la imposición de la paz, ¿cuál es, mi coronel? El 7. Ya, vamos ahí para seguir Ahí avanzando. será la diferencia, que el uno era de las acciones o medidas pacíficas y el otro era ya de la imposición de la paz. Pero en el UMIS en el que yo estuve todavía no estábamos en la imposición de la paz. Ya, vamos ahí para avanzar y justamente qué bueno que se abran estos debates para que el resto de alumnos vayan comprendiendo. Aproximadamente la Carta de las Naciones Unidas consta de 32 capítulos. Esos capítulos son los lineamientos bajo los que va a regirse Naciones Unidas. Este documento es el más importante, de los cuales el capítulo 6, como ustedes ven, dice describe medidas pacíficas, en el cual, por ejemplo, con UNMIS en Sudán, cuando todavía era una sola misión, en el año 2008, 2009, 2010, hasta el año 2011, cuando se dividió en Sudán del Norte y Sudán del Sur, se trabajaba bajo el capítulo 6, que cuál era la intención de la misión en ese entonces, o cuál era el mandato de esa misión. Era justamente monitorear y verificar los procesos de paz. El capítulo 7, recuerden estos dos capítulos, no es que son los más importantes, pero son los más significativos, porque la mayoría trabajan en esos dos capítulos. El capítulo 7, como lo ven ahí, el Consejo de Seguridad, dependiendo del nivel de inseguridad que está viviendo, dictamina trabajar bajo el capítulo 7, que es la imposición de la paz. En este aspecto aquí, quiere decir que las tropas de cascos azules ya no van a ir con misiones de monitorear procesos de paz. ¿A qué me refiero monitorear procesos de paz? Es justamente lo que la mayoría, o algunos de los que han participado y he participado, es un día se va a un campamento y verifica de qué armamento dispone, por ejemplo, a los que en esa época, o les llamamos la guerrilla. Se verifica qué clase de armamento tienen, si es que han aumentado o no han aumentado. Eso es monitorear un proceso de paz. Es monitorear de que las tropas que si bien están frente a frente,
hablemos de la mitad, del borde de Sudán en la parte central, que el ejército del norte no haya sobrepasado hacia el sur y que el ejército del sur no sobrepase hacia el norte. Entonces, cuando hay esas violaciones de los acuerdos, se están rompiendo estas medidas pacíficas que establecidas para la paz. Entonces, cuando ya eso se desborda, el Consejo de Seguridad analiza e ingresan tropas ya por la paz, o sea, por la fuerza, y ya no va a haber una pacificación, sino que entran a separar. Como les digo, esto es muy amplio y es muy interesante analizar esto. Les invito a que ustedes ingresen en internet, busquen de fuentes directas de Naciones Unidas cuáles han sido el capítulo 6, cuáles han sido el capítulo 7. Y recuerden, esta también aprendí en el transcurso de mi paso por las misiones de paz. Toda misión de paz, como todo en la vida, va evolucionando. Hay muchas misiones de paz que fueron establecidas bajo el capítulo 7, o sea, bajo la imposición de la paz. Pero a través del tiempo, como se fueron ya pacificando, fueron adaptándose al capítulo 6. Alguien de aquí tal vez puede haber participado en la misión de Liberia. Liberia inició con un capítulo 7, hasta que prácticamente desapareció. Pero fue mutando hasta que trabajó bajo el capítulo 6 y prácticamente esa misión está cerrada. Entonces, esa es la función de Naciones Unidas, es buscar la paz. Vamos, Joanita, por favor. Derechos humanos, yo creo que aquí está más que por demás. Todos hemos hecho diferentes entrenamientos sobre los derechos humanos a lo largo de la vida militar, de la vida civil, en diferentes capacitaciones. Recuerden que Naciones Unidas es muy respetuosa de los derechos humanos. Siga, por favor. Aquí les he puesto unos ejemplos de derechos civiles y políticos. La vida, no ser sometido a torturas, protección contra la discriminación, libertad de expresión, juicio imparcial, no ser sometido a la esclavitud. Entonces, esto ya es más teoría, ¿no? Enmárquense en que Naciones Unidas es el organismo principal del que respeta los derechos humanos. Siga, por favor. Acá tenemos otros ejemplos en cambio de los derechos económicos, sociales, culturales. Afiliarse a un sindicato, educación, alimentación, vivienda, atención médica, derecho social y trabajo, igual salario, por trabajo por igual. Entonces, esto es lo que busca, por ejemplo, las misiones de paz establecidas en el campo, ¿a través de quién? De las organizaciones, de las agencias de Naciones Unidas, a través de ACNUR, Programa Mundial de Alimentos, OCHA. Se busca que estos derechos sean respetados de la población que ha sido vulnerada por los efectos de la guerra y por diferentes circunstancias. Siga, por favor. Derecho internacional de los derechos humanos. Igual, como lo digo, esto está por demás, hacerles más declaraciones. Sin embargo, de haber una pregunta, por favor, me la hacen. Miren, aquí un puntito. Los derechos humanos se aplican a todos los seres humanos, tanto en la guerra como en la paz. O sea, no quiere decir que los derechos humanos son solamente para cuando estamos en paz, ¿no? Y que está un país entró en guerra, en conflicto, y ya no hay derechos humanos. Todo el tiempo hay que respetar los derechos humanos. Y sígale ahorita, por favor. Las fuentes jurídicas de las Cartas de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y miren, prácticamente, si hablamos de las misiones, las esferas prioritarias de los tratados especiales de derechos humanos se basan en genocidio, refugiados, tortura, discriminación racial, trata, desapariciones, porque son los principales problemas que encontramos allá, ¿no? Las misiones de paz más conflictivas, si hablemos que son todas, las podemos encontrar en el África. Sudán, Liberia, el Congo, Darfur. Han sido misiones de paz donde encontramos este tipo de cosas, genocidio, refugiados, tortura. Entonces, como ven, hay mucha terminología que en una hora es muy corto, pero debemos, como les digo, como miembros de una misión de paz o como miembros en este caso, de este tipo de capacitaciones, identificar conceptos. ¿Qué significa un refugiado? ¿Qué significa un desplazado? ¿Qué es una discriminación racial? ¿Qué es discriminación contra la mujer? Hay muchos conceptos que debemos manejar. Y repito, en una hora es muy corto el tiempo.
les invito a que investiguen. De haber alguna pregunta, alguna sugerencia, sin problema. Vamos, por favor. Muchísimas gracias, coronel. Aquí siempre hacer esta precisión. Por favor, los canales como Foro Café, alguna inquietud puntual, siempre elevarla allí, que los docentes y el equipo que estamos acompañando en este proceso estamos siempre alertas, conforme como el coronel les manifiesta, indagar, investigar más, ponerlo en el Foro Café y así podemos seguir haciendo un hilo de conducción y de debate entre todos. Coronel Lituma, claro que sí, adelante por favor. Sí, con la veña de mi coronel, yo tenía sobre este tema cuando vi esta diapositiva, recordaba que allá en la misión realmente los militares era enfocados en el tema de nuestra operación, del tema del monitoreo de la seguridad, de los reportes, pero es una realidad de organización diferente a nuestras Fuerzas Armadas, porque allá, digamos, el componente civil de apoyo eran los que estaban con el tema de las compras públicas, de los abastecimientos. Entonces, bueno, elucubrando un poco, mi coronel, y con su experiencia, ¿cómo considera esto? Porque realmente yo me doy cuenta acá que del día a día, a veces el 70-80% uno pasa preocupado en el gasto del PAB y más que en la planificación militar. Y esto sí, yo lo vi muy interesante en Naciones Unidas, que, o sea, el militar hacía su planificación, daba al área de apoyo económico, financiero, y bueno, claro, ellos también tienen ciertos techos, pero uno no estaba encargado del tema de las compras, sino de administrar y planificar la parte operativa. Claro, prácticamente, volviendo a mis palabras del inicio, cada misión es diferente de otra. Y yo también estuve en IUMIS en el año 2009 como observador militar. Y bueno, ahí es cuando uno va participando, adquiriendo experiencias, y justamente me llamaba la atención lo mismo que dice Milton Lituma, de que la parte militar era exclusivamente dedicada a la planificación. Y veía eso muy interesante, ¿no? Y había componente civil de las Naciones Unidas que trabajaba en justamente lo que hablan los techos presupuestarios. Entendería yo que más adelante, ya cuando se inmiscuyen más ya en lo que son temas de CIMIC, van a ver que hay proyectos de rápido impacto, como son el desarrollo de escuelas, hospitales, pero que la parte militar no maneja, al contrario de acá, ¿no? Pero analicemos que somos escenarios muy diferentes. Somos, hablando de nuestro país, Ecuador, que no tenemos los problemas que enfrentaba el África. Sudán fue una misión que estuvo 25 años en guerra. Entonces, en la segunda misión que yo participé fue en cambio en UNISFA. Estuve al medio de Sudán, o sea, entre Sudán del Norte y del Sur. Ahora estuve como oficial de operaciones en el staff. Y es ahora verle a la misión ya desde un 10º piso. O sea, ya se le ve desde una parte más elevada y se tiene una mayor apreciación de las cosas. Y obviamente los contactos ya son directamente, en este caso, con Naciones Unidas y con los organismos principales. Y obviamente ratifico lo que decía, ¿cómo es? Milton Lituma. La parte militar se dedica exclusivamente a la planificación de los patrullajes, se dedican a hacer la conexión con las agencias de Naciones Unidas que entregan la ayuda humanitaria. Nosotros, por ejemplo, en la parte de refugiados, ¿quién maneja eso? Alguien que me responda, ¿quién maneja los refugiados en el caso de las misiones de paz? O no solo en misiones de paz, ¿no? Cuando hay este tipo de problemas, ¿quién maneja? El ACNUR. Correcto. Pero eso maneja el ACNUR. No es que maneja el componente militar o el coronel comandante o el jefe de la misión. No, maneja ACNUR. Pero ¿quién le provee la seguridad? Es la parte militar y contingente. Pero eso es lo que ocasionaba, en mi experiencia, que porque éramos, como lo digo, éramos latinos o éramos militares, había cierta resistencia a estas organizaciones. Entonces, este tipo de capacitaciones hacía ver de que se debía romper esas barreras y llegar con la ayuda humanitaria. Y así como les digo, hay millones de experiencias de gente que ha participado, no solo como militares, gente civil que también ha participado. Yo conocí a algunos ecuatorianos que estuvieron justamente en Sudán, han estado trabajando en buenas mujeres. Magali también, por ejemplo, conoce mucho de esto. Y esto se ha venido trabajando, ¿no? Entendería yo que ahora las misiones ya están mucho más organizadas. Son muy interesantes. Siga, por favor. Sí,
Coronel, permítame unas palabritas en efecto. Justamente de eso se trata el CIMIC, ¿no? Nosotros, tanto el ámbito militar como civil, tenemos ciertos lineamientos, ciertos mandatos propios de cada una de nuestras instituciones, pero llega un momento en que hay una transición. Es ahí donde ingresa todo el sistema de Naciones Unidas con un clúster o como quieran llamarle, grupo de trabajo sector, estas necesidades post-crisis, y es sobre estos proyectos, inclusive en mi intervención de ayer. La idea es solamente el ámbito militar tiene otro rol, ¿no? Haití, por ejemplo, ya conoce, el rol era el tema de la reconstrucción y no de la recuperación, por ejemplo. En cambio, el tema de recuperación lo manejábamos nosotros como agencias de Naciones Unidas, pero siempre hay un vínculo que nos une en el trabajo y esa precisamente es la coordinación civil y militar, como lo mencionaba el coronel Muñoz. Gracias, Magali, sí. Y como digo, estos son temas muy interesantes y largos de debatir. Simplemente hay otro punto ahí que recuerdo, es de que, hablando de Haití, si ustedes ven imágenes o buscan en internet, ven videos, y esto me acuerdo porque justamente en aquellas épocas del año 2012 trabajaba con Magali, me conocía, y veíamos un video donde el contingente ecuatoriano que llegó en el 2010 en el terremoto, y esta pregunta va para el auditorio. ¿Quién creen que debería rescatar a la gente que está afectada por los terremotos? O sea, me refiero, se cayó las paredes, se cayó un hotel, la gente está atrapada. ¿Quién debería actuar? ¿Los militares y diferentes organismos como veía por aquí, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja? ¿Quién debería actuar? Alguien que me responda, por favor. Inicialmente la Cruz Roja sería mi coronel. Ya. Perdón, los bomberos, los bomberos. Los bomberos, correcto. ¿Y por qué no los militares? En primer lugar, deberían acudir los militares como una fuerza inmediata para ayuda. Y luego que se vayan normalizando, irían actuando las diferentes entidades y los militares pasarían tal vez a un segundo plano, como es la seguridad. Correcto. Aquí nos vamos a desviar un poquito del tema y con eso pasamos, porque le digo, si no, no avanzamos. Sí, vamos a tener un capítulo de coordinación en emergencia que vamos a ver quién llega primero y quién planta la bandera para coordinar la emergencia. Exacto. Gracias, Magali. Pero prácticamente la parte militar es encargada de la seguridad. El cuerpo de bomberos tiene un equipo especial como para derrumbar paredes y son ellos los que rescatan. Pero dadas las circunstancias de Haití, ustedes pueden encontrar videos donde el contingente ecuatoriano y eso está filmado. El contingente ecuatoriano, parte de ellos empezaron a rescatar a la población. Pero como les digo, más adelante van a ver y van a ver por qué. Uno por la desesperación como humano quiere ayudar, pero muchas veces no cuenta con los medios. Pero sí hay los organismos que cuentan con los medios, como son el cuerpo de bomberos. Ellos tienen inclusive capacitaciones y lo pueden hacer. Entonces, una experiencia real de lo que pasó en Haití. Vamos, por favor. Quizás ahí, coronel, un poco precisar para la historia nuestra, en el año 2010, precisamente con el tema de Haití, me permito mencionar, porque yo en cambio estuve liderando todo el contingente de la Fuerza de Tarea que enviamos de Ecuador desde la Cruz Roja a Haití, y fue todo el equipo muy interesante hablar de coordinación civil y militar, como un primer ejercicio que hizo Ecuador, el desplazar al equipo Fuerza de Tarea, que así se llamó, donde estuvo fusionado policía, militares, bomberos, en ese entonces Secretaría de Gestión de Riesgos y Cruz Roja. Todos ellos fueron la Fuerza de Tarea Ecuador para participar a lo que usted acaba de mencionar. Precisamente fuimos esa cohesión que estamos hablando de coordinación con nuestras experticias, desde luego cada uno con sus potencialidades, haciendo lo que muy bien teníamos que efectuar en aquel momento. Claro. Claro que sí. Entonces, imagínense, esa fue una experiencia 2010, ahora estamos en 2022, entonces, y yo pienso que cada organismo ahora tiene más claras las funciones que tenemos que hacer. Vamos, por favor. Bien, aquí seguimos con más fuentes jurídicas, los convenios de Ginebra. Ustedes durante su transcurso como estudiantes, como discentes, deben haber recibido, y de qué se habla en los convenios de Ginebra, que no valdría el caso explicarles. Vamos, por favor. Ya,
Esto aquí es un pequeñito extracto que les puse yo como para hacerles un acuerdo. Miren, en las normas del derecho internacional humanitario no se puede atacar objetos civiles. Los civiles y cualquier persona que no participe en hostilidades deben ser respetados y recibir un trato humano. Ahora, como decía Lituma, una cosa es lo que está aquí en el papel, ¿no? Observamos ahora, y no me van a dejar mentir, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que tampoco viene para un caso de análisis, pero miren qué es lo que está pasando. Vemos objetivos como escuelas, hospitales que son atacados. Entonces, son temas muy amplios a discutir que ya nos desviaremos del tema. Sin embargo, las normas están escritas y las que en este caso de nosotros ser miembros, partícipes en la operación de paz, bien sea en el ámbito civil o militar, estamos sujetos a cumplir. La tortura está prohibida en todo momento y en toda circunstancia. Sigan. Miren, los combatientes capturados. Sí, dígame. En este punto, mi coronel, solicito si le puede regresar una página. Regrese. Sí, en el tema de los objetivos civiles, mi coronel, sí me gustaría, digamos, resaltar que nosotros, bueno, la mayoría de aquí como oficiales o los personeros civiles que entiendo estarían en los niveles estratégicos o operacionales, tenemos una responsabilidad de controlar toda esa carga emocional que a veces tiene nuestra tropa, esos sentimientos encontrados cuando se entra al campo de batalla. Y al final, pues ya fruto de la pasión, de lo que se perdió al body, al compañero, pues, o sea, ahí como oficiales tenemos una responsabilidad de controlar uno mismo y controlar a la tropa que no haga este tipo de ataques en el nivel táctico, ¿no? Ya en el nivel estratégico, obviamente, ya viene el tema de la precisión de las armas, de la planificación y todo ese tema. Pero en el nivel táctico, digamos, esa es nuestra responsabilidad. Claro, sí, muchas gracias. Y miren, recalcando lo que dice Milton Lituma, esa importancia de tener claro los objetivos de atacar. Hablemos en el campo táctico. Si hablamos ya en el nivel estratégico, tanto en la planificación con personal civil como en la parte estratégica, hablando ya con los componentes militares de una misión, ¿cómo discernir qué objetivos pueden ser atacados en una misión que está bajo el capítulo 7, bajo la imposición de la paz? Entonces, ¿y cuáles son las consecuencias? Ser juzgado ante la Haya, ir a una Corte Penal Internacional de Derechos Humanos, pero también observamos eventualidades que son objeto por parte, hablemos de las fuerzas subversivas, de enemigos, porque también es full concepto, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Irak, Irán, las fuerzas de estas talibanes. ¿En dónde se refugian? Se han refugiado en hospitales, o muchas veces no se han refugiado en hospitales, pero en cambio la otra parte que comienza a bombardear indica de que según ellos por inteligencia, ese hospital está albergando guerrilleros. Y con ese pretexto, bombardean hospitales. Entonces, miren cómo es la guerra de la información. Es por eso que Naciones Unidas, y gracias, Lituma, por lo que usted me dijo, me hizo acordar que la planificación de las misiones, en este caso, cuando son bajo el capítulo 7, existe una normativa que son la planificación bajo los parámetros de la OTAN, porque en la OTAN tiene símbolos militares que identifican claramente objetivos civiles, o sea, ¿qué no atacar? Una represa, una escuela, un hospital. ¿Y esto difiere de qué? De la planificación militar de nosotros. Y muchas veces entre fuerzas de la Armada, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y la Fuerza Terrestre, se tiene en símbolos y orientaciones militares diferente tipo de simbología. Entonces, imagínense lo que es una misión de paz, donde están participando alrededor, hablemos de unas 15 naciones con sus contingentes, y en la parte estratégica, en la parte del Estado, empieza la planificación y no sabemos identificar lo que puede conllevar a atacar esas cosas. Siga, por favor. Buenas noches, mi coronel, señores oficiales, señores, buenas noches. En lo que acaban de exponer este momento, y yo pienso que los derechos que nos rigen, los derechos humanos, cuando redundando, no hay alguna cosa que diga atacar, que sí podrían atacar escuelas, hospitales que tengan enemigo o que tengan munición. Simplemente está diciendo que no se debe atacar a esas instalaciones, a las instalaciones hospitales y todo. No, o no sé, o pueda que sea un desconocimiento mío que diga que sí pueden atacar a hospitales donde sí haya munición o se hayan refugiado los rebeldes o los soldados. Ya,
Ahí entra justamente el tema de debate, y por eso vamos a pasarle para no ahondar, porque eso tiene que ser un tema de análisis. Si, ¿cuándo cambia el enemigo o el adversario? ¿Cuándo deja de ser soldado y cuándo no deja de ser soldado? Cuando el soldado se rinde, ya pasa a ser tratado bajo el derecho internacional humanitario. Pero si el soldado está armado y me dispara, le tengo que disparar. Si un guerrillero, un delincuente, como le queramos llamar, se refugia en un hospital, entonces yo me voy, era más a la parte política de cómo le manejan las grandes potencias. Justamente lo que decía Leonardo. Resulta que una célula guerrillera se escondió en un hospital, pero bajo el marco de la OTAN y bajo el derecho humanitario, yo no puedo dispararle a un hospital como una organización. Hablemos como la OTAN mismo, no le puedo atacar. Pero mi interés es justamente destruirle a esta célula guerrillera. Entonces viene ya la contraposición. No es que sí le podemos atacar, no le podemos atacar. Sin embargo, señores, por eso es que debemos conocer justamente qué es el derecho internacional humanitario y cuáles son las normativas y qué es lo que podemos manejar ahí. Y esto, como le digo, bueno, son temas de discusión, nos podríamos estar pasando mucho más tiempo, pero... Y es bueno, ¿no? Este tipo de debates para que queden ustedes la inquietud y puedan ahondar más en este tipo de conocimientos. Siga, por favor. Aquí están unas pocas normas más. Miren, los heridos y enfermos deben ser recogidos y atendidos. Me está prohibido utilizar armas o medios de guerra que tengan probabilidades de causar lesiones excesivas o sufrimientos innecesarios. Tal vez en la parte civil comprendan esto, ¿no? Pero en la parte militar, o sea, ¿cómo diríamos? ¿Le disparo con una munición más pequeñita para que no le haga mucho daño o le disparo con una munición de cañón de artillería de 105? O sea, es ilógico, ¿no? Y es lo complicado de hacer la guerra. Siga, por favor. Ya, en esta última diapositiva, en lo que son las normas esenciales, miren, abajo hay un recuadrito donde está la... ¿Qué son esos? Esos, justamente, ¿qué son? Son símbolos de protección, donde no se debe atacar. Son los símbolos de la Cruz Roja Internacional. La media luna es para los países musulmanes o del Islam, que por el tema de las cruzadas no les agrada el tema de la Cruz Roja. Y el otro es de otro país que no recuerdo exactamente, creo que es el de Irán, o había uno que era un león con un sable. Pero en todo caso, cuando se pone estos sellos o estos emblemas, los militares debemos de entender que son áreas que no deben ser atacadas, como dijo el señor oficial. Ya, ahora, claro, bien, Milton, no solamente la parte militar, ¿no? Sino también esto debe ser un llamado de atención, y justamente hasta por el color, para la participación de las personas del ente civil que está participando en una operación o en cualquier misión de ayuda humanitaria. Y miren, este es un claro ejemplo de la coordinación. Miren que hasta en esto hay diferencias. Como decía Milton, la cruz es cristiana y la media luna es musulmana. Pero ahí ya existió una coordinación. Si ven lo difícil que es, hablando de la ayuda humanitaria, coordinar, es que no, yo soy católico, no, yo soy cristiano, no es que primero les doy a los católicos, no les doy primero a los cristianos. Miren cómo es de compleja la humanidad. Y justamente este tipo de entrenamientos es lo que nos puede ayudar a entender lo complejo que es la humanidad. Siga, por favor. Bien, aquí llegamos a lo que les decía yo, las reglas de enfrentamiento y la directiva sobre el uso de la fuerza. Básicamente acá nos vamos a dirigir al segundo renglón. Las reglas de enfrentamiento son exclusivas y me refiero a una operación de paz. Las reglas de enfrentamiento son exclusivas para el personal militar y la directiva va enmarcado sobre el uso de la fuerza para el personal policial. Muchos de ustedes dicen, ¿y ahora esto dónde hay? ¿Dónde encuentro esto? Algún señor oficial mencionaba antes, y les dije yo al inicio, existe un mandato. Dentro de ese mandato vamos a encontrar el SOFA, el SOMA y el MOU. De una vez, vamos, el MOU. Leonardo, si me ayudas, ¿qué es el MOU? Lituma, Para incentivar, coronel, ¿qué le parece si damos un medio puntito para incentivar a ver qué les parece? un pan más al desayuno. Exacto. ¿Quién quiere? Lituma, ¿qué es el MOU?
Traducido al español es el memorando de entendimiento, mi coronel. Ya, es el Memorandum of Understanding. Es un memorándum que existe entre las Naciones Unidas y el país. Ese es el documento inicial cuando se sientan a negociar entre Naciones Unidas y el país que ha sido afectado. Es el primer documento, recuerden. Luego tenemos el SOFA y el SOMA. ¿Alguien más que haya participado en una operación de paz? Que me diga qué es el SOFA. S-O-F-A, SOFA. Y el SOMA, S-O-M-A. No hay nadie, nadie quiere un puntito. Ya han de estar poniendo en el internet y en el Google. San Google. El teniente coronel Leonardo parece que quiere ser animado. Le escuchamos. No estoy muy claro, pero Standard Operation Force. Ya, listo. Medio pan para el desayuno. Vamos, el SOFA y el SOMA nacen a raíz del MOU, del Memorandum of Understanding. El SOFA es el Status of Force Agreement. Es el acuerdo de la fuerza que se va a emplear en la misión. Y el SOMA, S-O-M-A, es el Status of Mission Agreement. O sea, ¿cuál va a ser el estatus de la misión? El uno, el SOMA, y el SOFA, ¿cuál va a ser el estatus de la fuerza? Ahí se entendería que están los lineamientos de cómo se va a emplear esa fuerza. Como ven, es súper amplio, ¿no? Es súper amplio. En conclusión, para esto del uso de la fuerza, recuerden, las reglas de enfrentamiento es para el personal militar y el uso de la fuerza es para el personal policial. Para no darle más largas al asunto, directo a la clave, las reglas de enfrentamiento son para el personal militar. ¿Por qué? Porque es el que se va a enfrentar con este caso a los enemigos, la guerrilla, con los locales, con los que les disparan. Mientras que la fuerza policial es la que va a hacer un uso progresivo de la fuerza. Vamos, por favor. Aquí existen aspectos adicionales al marco jurídico, como son, miren, aquí a esto ya hablamos, ya el mandato del Consejo de Seguridad, la legislación nacional del país receptor. Recuerden que cada país tiene su propia legislación, países musulmanes, países católicos, Chipre, Sudán, el Congo, Liberia, Somalia. Cada país tiene su propia legislación. Ahí está lo que hemos venido hablando, el memorando de entendimiento de las Naciones Unidas, los países que aportan contingentes. El ASEM o el ASEP. Esa es la traducción en español. El ASEM es el acuerdo sobre el estatus de la misión, el primero, exacto. Y el ASEF es el acuerdo sobre el estatus de la fuerza, sino que aquí está en español. Porque esa versión de donde yo les traje el documento está en español. Y si yo les ponía el SOFA, SOMA o MOU, se podían perder. Pues simplemente lo que les dije, el SOFA, el SOMA y el MOU están en inglés. Este es en español, les repito. El ASEM, A-S-E-M, es el acuerdo sobre el estatus de la misión. El ASEF es el acuerdo sobre el estatus de las fuerzas. Resumen de esto es donde se dan lineamientos de cómo la misión se va a desarrollar y cómo las fuerzas se van a emplear. Eso es prácticamente todos estos dos documentos, que son muy importantes y básicos para el establecimiento de la misión. Y adicional, con la evolución del tiempo, ustedes saben que ya las guerras han ido evolucionando. Ahora hablamos mucho ya de la guerra cibernética, de la guerra de información, en donde van a existir normas, reglamentos y directrices internos que ya las Naciones Unidas, en base a la misión, ha comenzado a expedir y a modernizar. Siga, por favor. Bien, aquí tenemos el resumen de las ideas centrales. El marco jurídico prácticamente comprende el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, derecho internacional, derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Recuerden el marco jurídico, que es lo que compete. Mi coronel, aquí no sé si me perdí en algún espacio de tiempo, pero antes que yo sepa, o no sé, estaba equivocado, había solamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero hoy ya me causa un poco de sorpresa escuchar este término, el derecho internacional de los derechos humanos. Sí, es nueva terminología, pero básicamente recaemos en los dos conceptos que tú indicas del inicio. El derecho internacional humanitario y los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos es lo que le adapta Naciones Unidas para referirse a este tema. Son terminologías como el SOFA, como el SOMA, como el MOU.
nada más. Pero básicamente las dos bases son el derecho, de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es lo que rige prácticamente a todas las operaciones de paz. Bien, los derechos humanos son universales, eso está más que claro. Las personas están protegidas por el derecho internacional humanitario si no participan en las hostilidades o han dejado de hacerlo. Ahí, en ese tercer punto, es lo que estábamos hablando de antes. Exactamente. Están protegidos por el derecho internacional humanitario si no participan en las hostilidades. Es decir, que si un soldado se rindió, ya está protegido bajo el derecho internacional humanitario. ¿Sí ven? Entonces, esto es tema de análisis, ¿sí? Conocer las reglas de enfrentamiento y la directiva sobre el uso de la fuerza. El uso está resumido acá, el uso de la fuerza específico de la misión, diferente a las restricciones jurídicas nacionales y puede ser robusto. Cuando escuchen esta palabra robusto, simplemente significa que se ha incrementado el potencial. Primero, ese término robusto va bajo el capítulo 7, que es la imposición de la paz. E inicialmente en los primeros diálogos entre la estabilización del MOU, del SOFA y del MOU, se estableció tal cantidad se llegaron a los acuerdos de la misión, de cómo funcionar, de la participación militar. Pero dadas las circunstancias, el nivel de la peligrosidad que representa para la paz mundial, esta misión de paz tiene que ser robusta, entonces tiene que incrementar su capacidad de acción. Ese es prácticamente el término a lo que se refiere robusto. Siga, por favor. Coronel, solicito, antes que le pase de esta, cuando lo que habla del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de lo que conozco es que, o sea, nosotros como estamos dentro de la influencia del mundo occidental, capitalista, cristiano, estos derechos de alguna manera fueron redactados bajo esa óptica, pero hay culturas y hay religiones que tienen su propia moral y su propia ética. En tal virtud, el esfuerzo, por así decirlo, en Naciones Unidas es de que estos países que tienen otro tipo de culturas, de alguna manera se vaya armando o se vayan adhiriendo a través de las firmas de los convenios para el respeto de los derechos humanos o del DIH, de cómo está al momento redactado o concebido. Correcto. Esto es, por ejemplo, en el mundo musulmán, la apedrear a las mujeres por adulterio todavía está vigente. En algunos pueblos del África, el cortar el clítoris de la vagina de la mujer cuando entra a la adolescencia todavía está vigente. Entonces, esto del derecho internacional es como un escudo que se busca defender e incorporar a más países de la humanidad, y para esto, pues obviamente, a veces se utiliza el tema de los convenios económicos o de facilidades políticas o acceso que se les da a ciertos gobiernos para que se adhieran a esto. Eso nada más, mi coronel. Sí, muchas gracias a ampliar este tema. Como ya lo habló, prácticamente lo explicó Milton Vituma, es justamente ese el concepto. Para concluir esta idea, siga nomás, Joanita. Recuerden que uno de los 5 países, uno de los 5 miembros signatarios de Naciones Unidas. A ver, no sé si es oficial el señor Giovanni Lozada. Sí, afirmativo. Ya, ¿qué grado tiene usted? Teniente coronel, le saluda a mi coronel. Buenas noches, señores oficiales. Buenas noches con todos. Mucho gusto, teniente coronel. Si nos ayuda, por favor, y me indica cuáles son los 5 países signatarios de Naciones Unidas. Bueno, no estoy muy claro, No pero importa. son Estados Unidos. Creo que son los países más poderosos, en este caso China, Estados Unidos, Gran Bretaña. Vamos ahí, 2 más, 2 más. Mm, ¿Quién le ayuda? Leonardo, antes que se duerma. Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Ya, ahí están completos, 5 están ya. Repite, por favor. Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Correcto. Aquí les hago una analogía muy breve y les dejo también de inquietud a ustedes. Esos son los 5 principales signatarios de Naciones Unidas. Si hablamos en términos criollos, son los dueños de las Naciones Unidas. Ellos forman el Consejo de Seguridad.
Ellos son los que deciden si una misión se establece sobre el terreno o no se establece. Concepto claro. 1993. ¿Cuál de esos países grandes, como vemos, son potencias, ¿no? Un poquito más atrás. De esos 5 países, ¿cuántos ganaron la Segunda Guerra Mundial? Nómbreme, por favor. Estados Unidos y Rusia. Ya. ¿Qué pasó con Francia? Se debilitó. China Todavía estaba en crecimiento. O sea, recién estaba en pañales. y Estaba en Rusia. una guerra civil con Chiang Kai-shek, que ahora está en Taiwán. ¿Y Rusia? ¿Qué pasaba con Rusia? Habían pasado recién el problema del afianzamiento de la Revolución Rusa y pagaron el precio de la guerra con la mayor cantidad de muertos frente al frente al frente occidental. Correcto. Pero miren, ahí les traigo un punto de reflexión. O es una coincidencia, o es que se pusieron de acuerdo, pero justamente los 5 países que, entre comillas, quedaron mejor parados después de la Segunda Guerra Mundial, son los que crean esta Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para justamente proteger la paz del mundo contra eventos como los que tenía en esa época el sistema fascista, ¿no? Hitler, y ustedes saben más que yo eso. Con este antecedente, les invito a que analicen cuándo se formó la OTAN, cuándo se formó la OEA y por qué se formaron. Y vamos a entender muchas de las situaciones del por qué la existencia de estas organizaciones. En 1993, ¿qué país de estas grandes potencias invadió Irak? Estados Unidos y sus aliados, seguidos por los británicos. Entonces, esa fue la primera vez en mi vida, o sea, no fue la primera vez en mi vida, fue ese punto de análisis que me quedó a mí en la mente. Pero ¿cómo? Si Naciones Unidas, si Estados Unidos, miembros de Naciones Unidas, supuestamente buscan la paz, ¿por qué invaden? Alguien que me conteste, ¿por qué? ¿Por qué creen que Estados Unidos invadió Irak? Bueno, igualmente por lo que la misión principal de la ONU, que era proteger y dar seguridad a la población. Sí, como les digo, Intereses económicos. correcto, por Hay ahí va. una Petróleo. razón aparente y una razón real. La razón aparente es defender la paz mundial, pero la razón real es el interés económico, el petróleo, que en ese momento estaba amenazado por Saddam Hussein. Correcto. Conclusión de esto, y les hablo un punto personal, ¿no? No es que lo que yo les estoy diciendo es la verdad, ¿no? Ese fue un análisis mío que les comparto. Siendo Naciones Unidas, siendo Estados Unidos el principal signatario, prácticamente el dueño de las misiones de paz, ¿por qué ataca Irak? Entonces ahí viene lo que dijo el señor capitán de fragata Marcelo Apolo. Todos tenemos intereses. Y esas grandes potencias, cuando se unieron, les dejo la inquietud, ¿tuvieron o no intereses de cuidarse contra situaciones como las que vivieron en la Segunda Guerra Mundial? Si Estados Unidos invadió Irak, ¿por qué lo hizo? Un punto de análisis. Seguimos avanzando en el tiempo, hablamos de 1994. ¿Qué pasaba en Ruanda? ¿Alguien se acuerda? En Ruanda, ¿qué pasaba? Ruanda, los Tutsis y los Hutus, Ya, una guerra civil interna. correcto. Naciones Unidas ya estaba ahí, ¿o no todavía? No, señor. Corrección, Naciones Unidas ya estaba ahí. Naciones Unidas ya estaba ahí con un contingente de Bélgica. ¿Pero por qué salieron? Si estaban ahí, ¿por qué ocurrió la matanza? Ahí recalco las palabras de Marcelo Apolo, el capitán Marcelo Apolo. Un análisis personal que hago yo, ¿no? Ahí existía un contingente belga. ¿Cuántos cascos azules murieron ahí? Giovanni Lozada. Bien, entonces, retomando la conversación, la discusión, como ven, es un tema que apasiona mucho, ¿no? O sea, el hecho de que uno tenga la intención de participar en una capacitación y mucho más al hablar de Naciones Unidas y un tema como es el CIMIC,
no es solo el hecho de las diapositivas, y como vemos, estamos conversando de muchos temas que tienen relación con el CIMIC. El por qué hablábamos de la misión de paz en el año 1994, cuando Naciones Unidas efectivamente estaba presente en Ruanda, por qué fue el genocidio, por qué salió de ahí. Entonces, todo va conectado a muchos de los intereses a nivel mundial. Recuerden que en el año 94, en el 90 también, la ex Unión Soviética estaba desintegrándose. Entonces, son temas de análisis para que ustedes, y que me estoy apartando del tema, ¿no?, analicen el por qué se salió la misión de paz de ahí, cuántos muertos hubieron y por qué regresó a Naciones Unidas. Son temas de análisis para ustedes, ¿no? E inclusive, en cada misión de paz ustedes pueden buscar, al digitar la historia de esa misión, la evolución de la misión, cómo han venido desarrollando diferentes temas: protección a civiles, CIMIC, la entrega de ayuda humanitaria. Hay muchos temas de que ustedes pueden encontrar en la historia de las misiones de paz, de cada una de ellas. Bien, entonces vamos avanzando, por favor. No me hagan desviar del tema. Ese es como el personal de mantenimiento de la paz. O sea, ¿qué son las operaciones de mantenimiento de paz? Miren, prácticamente estamos representando a las Naciones Unidas, no solo como militares, sino también como componente civil. Bien lo decía Giovanita, había participado en un contingente en el año 2010 en Haití. Entonces, prácticamente son representantes de las Naciones Unidas. Eso debemos tener claro, ¿no? Si bien pertenecemos, en este caso al Ecuador, al Ejército, pertenecemos al Ministerio de Defensa, pertenecemos a las diferentes organizaciones de ayuda humanitaria del país, pero si vamos a entrar bajo el marco legal de las Naciones Unidas, estamos representando a las Naciones Unidas. Esto a la práctica son tomadas las decisiones adoptadas en la sede de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque al participar bajo el marco legal de las Naciones Unidas, estamos supuestos, estamos abiertos a cumplir las disposiciones que dan Naciones Unidas en muchos de los temas, ¿no? Protección a civiles, CIMIC, etc. Siga, por favor. Como resumen de la lección, miren, tenemos la presentación de las Naciones Unidas, cuáles son los órganos principales, cuáles están involucrados en el mantenimiento de la paz, los departamentos de la Secretaría que participan activamente en el mantenimiento de la paz y los niveles de autoridad del mantenimiento de la paz, que como en hablamos como en todo ejército, y hablaría yo, me permitiría atreverme a decir, como en cualquier organismo, también civil, de ayuda humanitaria, político, existe un nivel estratégico, un operacional y un táctico. Vamos a verlo, por favor. Miren, esto es como para llamar la atención, ¿no? Todos los conflictos violentos son devastadores. Mantenimiento de la paz, preserva la paz cuando termina un conflicto. Siga, por favor. Esto lo saben perfectamente, y las Naciones Unidas es una organización internacional de carácter universal, imparcial. Fue creada en el 1945 tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, lo que estábamos discutiendo minutos atrás. Y como les dije, o sea, lleven a su mente, a su análisis, ¿por qué solo los 5 países deciden la misión a establecer? ¿Por qué fueron ellos los que fundaron la organización? Eso ya merece un análisis de ustedes, ¿no? Y obviamente, una de las ideas principales es preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Eso es como un preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Siga, por favor. Volvemos a topar lo que es la Carta de las Naciones Unidas. Recuerden, esto es, si llamamos para los cristianos, la Biblia. La Carta es lo que rige, es el principal órgano del marco legal de las Naciones Unidas. Ahí existen aproximadamente 32 capítulos. Recuerden, el capítulo 6 y el 7 son los que rigen a la mayoría de las misiones de paz y están establecidas en el mandato. El mandato, recuerden, el mandato es como un contrato entre el país y las Naciones Unidas, en el cual se establece que de acuerdo al nivel de inseguridad de la misión, se establecerá la misión de paz bajo el capítulo 6 o bajo el capítulo 7. Quiere decir que las personas, los contingentes que van a participar en la misión, estarán monitoreando procesos de paz o tendrán un capítulo 7 bajo la imposición de la paz. Para citar brevemente un capítulo de imposición de la paz, fue algo que estuvo por darse en Siria en el año 2013, cuando
se estableció una misión de paz en Siria. Los cascos azules fueron desplegados por 3 meses, pero dada el mandato y la misión, que era bajo el capítulo 7, se desistió. ¿Y por qué? Porque uno de los países, de los 5 grandes, desistió y no estuvo de acuerdo con el establecimiento de esa misión. ¿Y cuál fue ese país? Rusia, porque Rusia era amigo de los sirios. Entonces, como ven, todo merece un análisis, ¿no? Todo merece un análisis. Pero bueno, en otro tema lo veremos más adelante. Siga, por favor. Esto es muy, muy básico, ¿no? Y muy lógico que ustedes sepan, no solamente por participar en una operación de paz, sino como cultura general. Tenemos la Asamblea General, estos son los órganos principales, ¿no? La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico Social y el Consejo de Administración Fiduciaria. Regréseme, yo ahorita, yo sé que nos cortan el tiempo, pero tarea para ustedes. Si no, como les digo, o sea, son temas, si ven, son temas muy profundos, muy amplios de analizar. ¿Cuántos países conforman la Asamblea General? ¿Cuántos son los que conforman el Consejo de Seguridad? ¿Quién es el secretario de las Naciones Unidas? ¿Qué es lo que hace la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué es lo que hace el Consejo Económico Social? ¿Y qué es lo que hace el Consejo de Administración Fiduciaria? Eso, yo les podría explicar más adelante, está un poco resumido, pero amplíen por favor esos conocimientos. Sigan, por favor. Hablamos también minutos atrás, miren, sobre los organismos especializados con fondos y programas de las Naciones Unidas. ¿Sí ven? Entonces, estas organizaciones trabajan a la paz con el componente militar. Ellos son los que tienen los fondos, la parte militar ayuda en lo que es seguridad, pero estas organizaciones son las que imparten la ayuda humanitaria. El PNUD, UNICEF, Derechos Humanos, ACNUR, ONU Mujeres, el Banco Mundial, Programa Mundial de Alimentos. ¿Se dan cuenta? Ellos son los que tienen los fondos y los que realizan los programas de CIMIC. Pero ese CIMIC muchas veces, esa ayuda humanitaria, no puede llegar al terreno si no está acompañada de la parte militar, que es de la seguridad. Siga, por favor. Hablando de lo que es específicamente misiones de paz, estos son los 3 organismos que gobiernan o deciden la estabilización de una misión de paz del establecimiento. La Asamblea, el Consejo de Seguridad y la Secretaría. A ver, déjenme verle acá, estaba un ex alumno de la UEMPE. Exacto, señor Cabo Primero Tandazo Marlon. Atento a mi coronel, buenas noches. ¿Cuántos países componen actualmente la Asamblea General? Si no mal recuerdo, son 193 países, mi coronel. ¿Cuál fue el último que se adhirió? No sé si no recuerdo. Ya. El señor capitán de corbeta Apolo. ¿Cuántos países conforman el Consejo de Seguridad? No tengo conocimiento, pero lo averiguaré, mi coronel. Exactamente. 5 países, no son los 5 países más poderosos. Exactamente, son los 5 países. Bueno, les invito a que no les llamen así, ¿no? Los 5 países más poderosos, si no hablemos de los 5 países. Porque miren, ahora estamos tal vez en confianza y eso, pero si tenemos ya una discusión a nivel tal vez Ministerio de Defensa con gente, entonces simplemente refieren a los países que componen el Consejo de Seguridad, porque puede causar herir susceptibilidades, ¿no? Son los 5 miembros, los principales del Consejo de Seguridad, los que definen si es que existe, si se establece o no la misión de paz. La Asamblea General, 193 países. El último país en adherirse fue Sudán del Sur. Y la Secretaría, ¿quién es actualmente el Secretario General? Antonio Guterres. Ya. Siga, por favor. Bien, entonces, esos 3 organismos son los que prácticamente, repito, deciden la estabilización de una misión de paz. Aquí está la Asamblea General, como ustedes ven, es el principal foro en el que los Estados miembros toman decisiones. O sea, ellos toman una decisión, pero quien decide es los 5 miembros de las Naciones Unidas. Aquí en la Asamblea General se puede decidir que en la misión de UNMIS, de UNISPA, de UNAMID, en cualquiera de las misiones que están en este momento, se establezca un programa o se desarrolle un programa de CIMIC, de ayuda humanitaria.
porque recuerdan que están las agencias de Naciones Unidas. Pero si uno de los 5 países no está de acuerdo, entonces no se establece. Abajo también les puse un tema que dice ahí el Comité de los 34. Alguien que sepa quién es el Comité de los 34, ¿qué es eso? Son los 34 más o menos, o los más aburridos. Este Comité de los 34 está compuesto justamente o direccionalmente a lo que es el CIMIC, porque está integrado por la Cruz Roja, los diferentes organismos, no tanto cristianos como musulmanes, tiene diferentes componentes y que trabajan en lo que es directamente la ayuda humanitaria, complementada a una misión de paz. Este comité está formado por algunos comités, ¿no? Lo que es la Asamblea General. Es aquí como nuestra Asamblea. Ustedes escuchan ahí la Comisión de la Verdad, la Comisión de Fiscalización. Es idéntica. Esa Asamblea General también tiene comités, y uno de esos es la de los 34. Obviamente formado por 34 países, que son los que deciden lo que específicamente va a la ayuda humanitaria. Siga, por favor. Miren, ahí está el Consejo de Seguridad. Ellos son los responsables primordiales por mantener la paz y la seguridad. Y tienen la facultad para investigar amenazas y adoptar medidas adecuadas. Entonces, aquí también viene un punto de análisis ya estratégico, ¿no? ¿Por qué los 5 países tienen que decidir si es que esa amenaza le afecta al mundo o no? O sea, como les digo, es un criterio mío personal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué alguien más de los 192 no puede decidir? Si alguien me puede decir, tal vez son lineamientos que tiene la organización, es la organización la que decide, o sea, ellos dijeron ya, solo los 5. Tema de análisis, ¿no? Sigamos, por favor. Miren la Secretaría, ahí está el actual secretario general administrativo y jefe de la organización. Siga, por favor. Ya. Aquí están las siglas en español, que les puse específicamente para que ustedes entiendan. Tenemos los departamentos de la Secretaría que participan activamente en el mantenimiento de la paz. ¿Se recuerdan? Los 3 principales para una misión de paz es el Consejo de Seguridad, la Secretaría General y la Secretaría. Pero bajo ellos, justamente en el medio, donde dice DOM, ese es el Departamento de Operaciones de Paz. Ese es uno de los departamentos, y vamos a ver lo que es el DAD y el DAP. Siga, por favor. Miren, esa es la Dirección Ejecutiva de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el DOM, lo que antiguamente se le conoce por las siglas de inglés como el DPK, Department Peacekeeping Operation. Siga, por favor. Ahora tenemos el DAT. Este es el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno. En las siglas en inglés es el DFS, Department Field Support. El Departamento de Apoyo, o sea, por siglas en inglés, el Departamento de Apoyo o sea, la parte logística, a las operaciones de paz. Es lo que presta apoyo a las misiones sobre el terreno, finanzas, personal, administración, tecnológica, información y las comunicaciones y logística. Más o menos cada uno de ustedes imaginen en sus mentes cómo es el apoyo. O sea, ¿qué se necesita de logística para mantener una operación de paz? Es una inmensidad, es una cosa que no tienen ni idea. Que les dije, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, gracias al ejército, de participar en el staff y ver la monstruosidad que significa la parte logística para una operación de paz. Vamos, Leonita. La siguiente es el Departamento de Centros Políticos. Ya. Este Departamento de Centros Políticos, para no alargarnos, prácticamente hablamos de Haití, una misión que donde ya se estabilizó la paz, ahora brindan apoyo justamente para establecer los gobiernos, asistencia electoral, porque recuerden que los países están destruidos políticamente, no hay corte de justicia, no hay tribunales supremos electorales, no hay nada. Entonces, este departamento está encargado de restablecer los gobiernos a países como en este caso Sudán, el Congo, Liberia, y como fue Haití. Naciones Unidas tuvo una gran participación en el apoyo, ¿no? Pero ya, como les digo, es tema de análisis si tuvieron éxito o no tuvieron éxito. Esos son los 3 departamentos que están directamente bajo el señor secretario de las Naciones Unidas. Los 3. Siga, Johnny.
Estamos ya casi al final. Aquí vemos los tres niveles, estratégico, operacional y táctico. Aquí una explicación muy breve. Miren, en el nivel estratégico está el Consejo de Seguridad, la Secretaría General. Y recuerdan, bajo la Secretaría General están las tres secretarías. A su derecha, el Departamento de Operaciones de Paz, el de Apoyo en el Terreno y la parte política. Esos son los que están prácticamente en el nivel estratégico. En el nivel operacional vamos ya a lo que es la misión en el terreno. Encontramos al jefe de la misión, el cuartel general y los jefes componentes. Para que ustedes me comprendan, el nivel operacional vamos a hablar aquí a nivel comando conjunto. Está el jefe del comando conjunto, está su cuartel general con todas las organizaciones del comando conjunto y los jefes componentes en este caso van a ser los comandantes de división. Y si vamos ya al componente táctico, es ya hablando del campo de ya, como dice el nombre, táctico en el terreno. Encontramos los jefes de los componentes, que en este caso hay un componente militar y policial. Ellos son los jefes de los componentes. Las unidades civiles, unidades militares, unidades de policía y las oficinas regionales. Porque hay países que a pesar que están destruidos, sí tienen o cuentan todavía con oficinas regionales. Como por decir el registro civil. O sea, algo ha quedado a pesar de las problemáticas que han tenido. Esa es la explicación de esta diapositiva de los niveles de autoridad de mantenimiento de la paz. Por ahí, no sé si es que en las actividades de aprendizaje o directamente en el examen, hay una pregunta que hace referencia a, en estos círculos, ¿cuáles son los que se traslapan? O sea, ¿cuáles están en conexión? Entonces, miren, entre el nivel estratégico y operacional está el jefe de la misión. Entre el operacional y el táctico están los jefes de los componentes. Entonces, les repito nuevamente para que me comprendan esto. Nivel estratégico a nivel comando conjunto. Operacional a nivel de las divisiones, hablemos de eso, las divisiones. Y el nivel táctico es a nivel ya de las unidades militares. Entonces, estratégico, el Consejo de Seguridad y la Secretaría, hablemos del señor jefe del comando conjunto. Y la Secretaría, hablamos de los departamentos que tienen. Operaciones, logística, inteligencia. Esas son las del comando conjunto. En el campo operacional está el jefe de la misión, que en este caso hablemos del comandante de la división, que tiene su cuartel de equipo directivo de la división y tiene sus jefes componentes, que es en el nivel táctico los jefes o comandantes, en este caso de las brigadas. Y esos componentes tienen tanto, ya en la misión, ¿no? Ustedes van a encontrar unidades militares y unidades policiales que están dentro de una misión de paz. Y a nivel táctico, en los team sites que se llaman, o las áreas de empleo. Siga, por favor. Y con esta terminamos las ideas centrales del resumen. Las Naciones Unidas mantienen la paz y la seguridad. La Carta es el documento rector. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y Secretaría están involucrados directamente en lo que es el labor de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Tenemos los 3 departamentos que participan activamente en la labor de mantenimiento de la paz, que son prácticamente el Departamento de Operaciones de Paz, el departamento que es el apoyo logístico y el apoyo político a la misión. Y los niveles de autoridad para la toma de decisiones es de cómo estos 3 departamentos, secretarías, apoyan en los diferentes niveles, estratégico, operacional y táctico. Funciona como toda organización. Siga, por favor. Aquí volviendo a lo que decía el teniente coronel Ituma, aquí están algo de las fuentes electrónicas. El día de ayer yo vi una lámina que tenía una cantidad grande, ¿no?, de información. Y tenemos que tomarlo esto, como les digo, maduramente, porque hay cualquier información que ustedes van a encontrar en Internet. Simplemente les invito a que disciernan y vayan exclusivamente a estas 2 páginas. Y como ven, si en este momento, prácticamente en 1 hora, hasta nos hemos casi desviado del tema, imagínense lo que es empezar a navegar. Y si es que estos temas les atraen, se van a profundizar más y más y más, y ahí es lo que van a comenzar a encontrar información. Y les va a quedar esa inquietud de preguntar y de saberlo. Entonces les invito a que hagan eso, señores. No me quiero alargar más. Si es que existen preguntas, por favor, dispuesto a contestarles lo que dijo también Giovanita en
el punto café para, si tienen preguntas de discusión, si quieren hacerlo al teléfono o vía email, no tengo ningún problema. Señores, el tema es muy amplio, es muy interesante y es una, podría decirlo yo, una especialidad, una oportunidad que me dio Dios y la vida de haber participado en las misiones de paz, que serán imborrables en mi vida. Fue una experiencia única haberlas vivido y por eso es que, como ven, me apasiona y me pierdo. Pero a las órdenes, en lo que ustedes quieran. Si tienen alguna pregunta, señores. Si no, bien, para terminar, Giovanita y señores estudiantes, lo típico, ¿no? Cuando estamos de alumnos, me interesa la nota para pasar, la actividad de aprendizaje y el examen. Las actividades de aprendizaje, señores, naveguen en Internet, naveguen, porque la típica es que no está en la presentación. Eso tal vez yo lo aceptaría y ni lo aceptaría a los niños de jardín de prebásico. Entonces, yo no quiero los comentarios de que las preguntas no están en las diapositivas. Es un nivel de diplomado en el que ustedes tienen su nivel ya de estudios. En cuanto al examen, tampoco se preocupen, ni se despreocupen. Eso sí está, por motivos de evaluación, está básicamente en las diapositivas. Quiere decir que si ustedes leen, lo van a desarrollar tranquilamente el examen. No es de memorización, sino es de entendimiento. Lean la diapositiva y entiendan. Y como les digo, si ustedes están aquí es porque les interesa el tema, quieren aprender. Cuando uno hace las cosas con gusto, eso se les va a facilitar. Y cualquier cosa, estoy a las órdenes, entonces creo que de aquí nos veríamos el día jueves, Giovanita, si no estoy mal. Correcto, coronel, así es. Todos tienen acceso, por favor, al calendario académico y efectivamente con el coronel Muñoz nos estamos viendo el 11 de noviembre a partir de las 7 de la noche con el tema funcionamiento o establecimiento de una OMP, ¿sí? De igual forma les invitamos porque desde esta semana del 7 al 13 de noviembre ya hay tareas, unos aprendizajes de carácter autónomo que ya están alojados en la plataforma, que merece la lectura y el desarrollo de las mismas. Están puntualizadas en la plataforma, por favor, revisarlas, que justo acaba de hacer mención el coronel de estas actividades de apoyo para sustentar mejor todo lo dialogado y abordado en esta jornada. Disculpe, el viernes es 11, o sea, el 11 es viernes, no jueves. Si es que es Perdón. 11. Sí, viernes 11 de noviembre. Yo estoy trabada con el día. Es viernes 11, correcto. Gracias por la aclaración. Correcto, señores. Mi coronel, disculpe una pregunta, y señores oficiales y personal considerando la clase que fue en bastante temas de interés, no sé si esto quedará grabado porque hay clases que quizás, en mi caso, no voy a poder asistir. Si estará grabados para poder posterior ingresar a lo que es las clases. Por supuesto, y bienvenida esa inquietud. Contamos con el permiso y es una de las partes de las políticas que tiene este diplomado. Se graban todas las clases al inicio de la misma con la autorización de todos ustedes. Se procedió a grabar. Nosotros hacemos el descargo de las mismas y colocamos el acceso para que ustedes puedan revisarlas cuantas veces sea necesario para reforzar lo abordado en nuestras jornadas de clase. Cuenten con aquello. Por WhatsApp les estaremos haciendo el recordatorio, quizás esto puede ayudar mejor, cómo acceder al link de las grabaciones de las clases. También ya está alojada el acto inaugural que fue el día de ayer para que lo puedan revisar, donde están obviamente ahí un poco las indicaciones generales y la navegación propias de la plataforma. Lo propio ocurrirá con la clase del día de hoy. Así es. Muchas gracias. A las órdenes. Listo, señores, que disfruten. Una buena noche. Muchísimas gracias, coronel. Ansiosos, lo esperamos el día viernes para continuar con la temática. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber asistido a esta jornada. Feliz descanso. Hasta el día viernes. Igualmente. A todos, buenas noches, que descansen. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dios le bendiga.